son unos chantas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Metió un hit, me parece, Germán Martínez en esa, ¿eh? Creo que metió ahí metió un buen reel, diríamos. Qué terrible, ¿no? Esa es la política en reels. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes, 4:07, estamos comenzando que vuelvan las ideas. Programas de viernes, llegó el viernes, con información, con cosas para leer, para tratar de revisar. Pero la verdad, viernes al fin, andamos necesitando un poquito de descanso, me parece. Ahora vamos a repasar la semana con el resumen de Mariano Randazzo y van a ver el trote al que anduvimos en estos días y sobre todo en estas últimas horas. Salud la barra querida, ¿qué dice? ¿No, Luispa? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, ¿cuándo se acaba esto de los reels, las redes sociales? Déjame chequear. ¿Sabés que yo estoy empezando a Creo creer que nunca. que no falta tanto, ¿no? A ver, hola Néstor, ¿cómo te va? Tal, Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Enseguida llega el querido Mariano Hamilton. ¿Por qué? A ver, me gusta esa teoría. Me da la sensación de que hay cierta saturación, empiezo Sí. a registrar eso, pero además te hablo a vos porque Néstor, como él dijo ya públicamente, no tiene redes sociales propias, al menos, alguna disfrazado de... Ni conozco el sentido. Claro, pero bueno, Algunas palabras, por cuando ejemplo. uno las más o menos. recorre, scrollear, se le dice. Scrollear, mami. Cuando vos vas recorriendo, te encontrás en general con publicidad. Entonces empieza a cambiar, ya lo cambió, digamos, el sentido original, que es a ver qué está haciendo mi amigo Pablo Caruso, qué me quiere mostrar, qué me quiere contar. De eso ya no hay más. Yo ya no sé qué hace mi amigo Pablo Caruso. Yo veo publicidad y a veces incluso tocas algo y ya te sale alguien preguntándote si lo querés comprar. Claro. Es un tema, cambió. Y puede ser que se sume ese elemento, pero para mí ya nuestros cuerpos nos van pidiendo parar un poquito la pelota. Así empecé. En sí, el reflejo sin duda. con mirar el celular, en esa ansiedad que te provoca el celular y sentir que todo el tiempo algo puede pasar en ese aparatito que tenés en la mano, ¿viste? Creo que funciona así. La esencia de todo esto es el estímulo positivo que vos sabés que puede venir. Claro. Ya por prenderlo y saber que alguien te escribió, ponele, ¿no? Algo por el estilo. Después ni hablar cuando te vas metiendo en las lógicas de intereses o consumos, las dos cosas, porque también puede ser genuino interés por temas que te interesan, pero estás en esa dinámica. Leí una nota ayer, que de hecho la leí con mi pibe, una nota que salió en Página hace unas semanas sobre cómo a través de algunos juegos que están muy difundidos, muy populares, uno es Roblox, otro es Free Fire y hay alguno que otro más. Y no solamente porque ya se metieron las marcas dentro de esos juegos, claro. sino porque, aunque no sea apostar, hay una dinámica de dinero, de comprar ciertas cosas y no sé qué, que eso va preparando la mente de los pibes y la va dejando sensible, digamos, para lo que después viene, así como ya patologías muy bien identificadas, ¿no? Ahora se las paso, la tenía ahí marcada porque, insisto, hicimos lectura colectiva, qué aburrido, papá, pero bueno, qué sé yo. Yo también la voy leyendo. Y yo coincido con Luispa, que por ahí no falta tanto para que por lo menos nosotros empecemos a darnos cuenta que nosotros mismos estamos... Nosotros con cabeza formateada en otro tiempo. Claro, bueno, puede ser eso también, que ¿no? estemos ya dándonos cuenta que el día se puede pasar muy bien con el celular muy corrido, digamos, ¿no? Y hay mucha gente que ya lo hace. Sí, mucha gente ya lo hace, pero es cierta ese asterisco que pusiste. Bueno, somos personas formadas en otra época, Sí. antes del celular. Nos gustaba leer, se leía el diario. Hoy en el subte había uno leyendo el diario. Bien abierto, bien abierto, ocupando lugar. Hincha pelota. Bien hincha pelota, diario, pero leía el diario, no es que estaba a ver qué onda esto, ¿no? Estaba leyendo el diario, leyendo algún artículo, todos los demás con el celular, por supuesto, o con nada en el mejor de los casos. Y ahí había un padre con sus hijos diciéndole, miren, Sí. ese es su nombre leyendo el diario. Claro. ¿Qué tiene entre manos? Está leyendo el diario. Bueno, puede ser, yo creo que esas cosas pueden venir. De hecho... el libro que varias veces comentamos, La generación ansiosa, Haidt, el apellido del autor, creo que John, ahora no me acuerdo, hace una distinción, dice, quienes cursaron su adolescencia del 2010 para adelante, y en el 2010 marca Internet bastante parecida como la conocemos ahora y el smartphone.
Claro. Y entonces dice, quienes cursar, y da una enorme cantidad de estudios y muestra el impacto que tiene en la cabeza de esa, en el formateo de la cabeza de esos adolescentes. La generación que nunca tuvo que conectar un módem a la línea telefónica, digamos, Por para ejemplo, tener internet. sí, exactamente. Y escuchar el... Claro. Y no se podía tener internet y hablar por teléfono al mismo tiempo. No, olvídate, claro. imposible. ¿Qué dice Hamilton? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy, Disculpen. pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, disculpen. Todo la tardanza. pago, mi amigo. No, bueno. ¿Todo bien? Llegué tarde por el tránsito. pasa nada. ¿Todo tranquilo? Todo bien. No termino de enganchar el horario de mi nueva casa hasta acá. No termino de ajustarlo. Pero no es tan lejos de la anterior. Pero tiene como Los un par de... caminos. Me Hay una agarró la vueltita. barrera y me liquidó. Pero bueno, no importa. ¿Viste? La barrera que vos también te agarraba Sí. en algún momento. La del Esa Cano. es tremenda, la del Cano es tremenda. Me liquidó. Cuando te agarra es tremendo. Sí, bueno, pues ya está, bueno. Pero la verdad no me puse muy nervioso, puede ser que acá hay compañeros que no me van a regañar. Bueno, estamos comenzando, que vuelvan. Decíamos, enseguida charlamos con Carlos Heller. Hoy vamos a conversar también con Carlos Raimundi más tarde en el programa para parar un poco la pelota y a ver qué nos dejó esta semana, ¿no? En términos de reflexiones y miradas, más allá de la coyuntura estricta, por ahí con Carlos un poquito más de lo que pasó en las últimas horas en el Congreso, algo de la calle también. No sé si vieron hoy la tapa de La Nación. A ver. Fuerte la tapa. La tapa de La Nación es una foto de la Plaza de Mayo de ayer, No la- cerca de las 2 de la tarde, Mm. porque es Vacía. porque por un montón de elementos que están en la foto te das cuenta que es antes de la hora de concentración, y el título de la nota dice: la CGT no pudo llenar la plaza. No, Así. Tremendo. Se me Podemos pasó. discutir si tiene la CGT la convocatoria que tenía en otro tiempo, podemos discutir un montón de cosas. No era un día de paro. Pero que la plaza estaba llena, estaba La llena. plaza estaba llena, era difícil, era compacta. El acto Sí. fue muy rápido, es cierto, duró poco. Hoy alguien me hizo un comentario en ese sentido, que es atendible, no me quedan claros los por qué, pero me decía, y yo lo viví en carne propia, porque justo antes del programa pasé por la movilización para ver cómo estaba y demás. Después me tuve que volver y mientras venía para la radio caminando, había columnas que recién Llegando. estaban yendo. Entonces Sí. el comentario que me hacen es: el acto empezó demasiado rápido, no dieron tiempo a que todas las columnas o las convocatorias lleguen y se compacte aún más. Yo creo que era bastante compacta la movilización. No, de hecho, la pero gente- que se compacte aún más, ¿no? De hecho, la gente de la CTA no llegó. Nos dijeron ayer. Sí, ayer hablamos con Jackie y Cachorro Godoy. Godoy, y nos dijeron, Bueno. nosotros no llegamos. No está mal hacerse la pregunta, ¿no? El por qué. ¿No se podía esperar un poquito más para hacer el acto? Era un día pesado, Bueno, mucho calor. Ellos se muchas preguntaron cosas, ¿no? por qué no subieron al escenario también. No, eso estaba previsto, lo comentamos acá, estaba previsto desde antes, la convocatoria era de la CGT y así lo armaron, ¿no? Sí, pero en la CTA tomaron No les nota del gustó, asunto. y lógico. No, bueno, claro. pero pues, además se reunieron con la CGT Sí. antes. Sí. O sea, Sí, tuvieron sí, una sí. reunión, acordaron y qué sé yo. Entonces, si vos haces una convocatoria plural, una Sí, convocatoria... ¿por qué no lo subís? Sí, lógico. Yo Y es importante subir un conversando escenario. con alguna que otra fuente sindical, atendían dos cosas. Primero, es cierto que había varios gremios habían llegado bastante antes y había en la necesidad de hacer un acto compacto mientras durara. También tenían en cuenta mucho calor, el sol ayer pegaba bastante y quizás se te empezaba a desarmar un poco sin la certeza de cuántos llegaban a faltar. Y por otra parte, que en la CGT hay una suerte, no preocupación permanente, yo ya le diría, por las cosas que me contaron, yo ya diría trauma. El trauma del acto del atril. Y entonces se aseguran acto breve, compacto, entramos, salimos, chimpum. Y esto quizá también explica un poco Antes de que alguien le la cante. celeridad, antes que suceda otra cosa. O sea que no lo tenía tan en cuenta. Por supuesto que uno imagina que eso está presente, pero que en términos de trauma, la verdad que no lo tenía tan presente. Creo que se van a necesitar generaciones para que superen y sí, generaciones de dirigentes que estuvieron ahí que evidentemente quedaron marcados por Bueno, ese asunto. se necesitan dirigentes a la altura que pongan paros con fecha. Claro. Y listo, y Esa resolviste es el la problema. Claro. Esa es la solución. Esa es la solución. Dicho todo esto, la verdad es que la plaza, en un momento tenía que ir y venir para llegar a tiempo a la radio y no pude pasar por la plaza. No se Claro, podía pasar, y si pasabas era paso de hombre muy lento, era una fila de esas que te dan en un momento, decís, ¿cómo salgo de acá si quisiera salir corriendo? ¿Viste? Ya te pones grande y empezás a pensar esas cosas también. Bueno, 4:16. Vamos a arrancar con el resumen de Mariano Randazzo. Salud la barra, de que vuelvan, que está del otro lado del micrófono y de la cámara.
Gran abrazo a todo el equipo. Vamos con el resumen de la semana. Creo que nos va a venir muy bien. Este repaso nos va a meter en charla a nosotros y también a lo que se nos viene en el programa de hoy. Hasta las 6, ustedes saben, compartimos historia por la 530. Superado de manera exitosa el periodo de incertidumbre electoral, se presentan las condiciones para avanzar en una nueva fase del programa monetario. Esta etapa enfrenta condiciones favorables para el crecimiento, la remonetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales. La recuperación del acceso al mercado internacional de capitales por parte del Tesoro de la Nación para refinanciar sus vencimientos en moneda extranjera permitirá que las compras de reservas se acumulen en el balance del Banco Central en lugar de ser utilizadas para la cancelación de deudas. Santiago Bausili, presidente del Banco Central. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio. Han ocurrido hechos económicos en la Argentina, presidente. Ayer, el ministro Caputo anuncia un nuevo sistema de bandas y este sistema de bandas significa el ajuste del tipo de cambio del dólar por inflación. Por lo tanto, lo que está previsto en términos del valor del dólar en el presupuesto 2026 ya no se ajusta para nada porque hubo un cambio en la política cambiaria y monetaria de la Argentina. Miguel Ángel Pichetto. Y lo que dicen que va a haber un dólar para el año 26, diciembre del 26, de 1.425, la verdad que ese número ya está totalmente desactualizado. Las estimaciones del REM, Banco Central, REM, no ningún analista de estos de la City que venden humo todos los días en televisión. El REM del Banco Central habla de un dólar de 1.700 y algunos más pesimistas hablan de un dólar de 1.900. Presidente, este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo, como hasta recién, en las votaciones, va a ir a la justicia a declararlo inconstitucional. Cristian Ritondo. Que le quede bien claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de la libertad Avanza y por quien preside esta Cámara. Muchas gracias. Nosotros tampoco entendíamos lo que estaba pasando, que a las 3 de la mañana, digamos, cuando vos te convocás a extraordinarias, lo que podés tratar es muy acotado y meter por abajo de la mesa a las 3 de la mañana el nombramiento de las instituciones de control de la Argentina nos pareció rarísimo, especialmente para dárselas al kirchnerismo y al peronismo. Una cosa rara. Dayana Fernández Molero, diputada por el PRO. Me parece que acá lo fundamental es entender este mandato de cambio que dio la gente, la necesidad de reformas que necesita la Argentina y que el gobierno tenga bien en claro quiénes son los aliados y quiénes no son los aliados. Evidentemente tenés en la calle al sindicalismo que no quiere cambio, y los que quieren el cambio los tratás mal, les haces ¿Por qué, este Mati? tipo ¿Qué de pasó? cosas. Los diputados expresamos nuestra opinión a través de nuestros votos. Podemos abstenernos, votar a favor o votar en contra de un proyecto. Lo que no puede ocurrir es que no nos permitan votar los artículos, porque incluso en algunas leyes hay artículos que requieren mayorías especiales y otros no. En este caso lo que estamos discutiendo es la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. Cecilia Moró. ¿Qué hizo el gobierno? Una artimaña reglamentaria al principio de la sesión para intentar construir un blindaje y que esos dos artículos no se puedan, ese artículo con esas dos leyes que votó el Congreso en reiteradas oportunidades y con mayoría calificada, no se puedan tratar hoy de manera particular porque tal vez algunos diputados quieren acompañar el presupuesto en general y votar en contra de la derogación de esos dos artículos. Bueno, nosotros hemos recibido una cantidad impresionante de propuestas para la ley laboral. Es una ley que tiene más de 190 artículos. Es una ley que todos nos pidieron trabajarla con un poquito más de tiempo. Nosotros queremos responderle a todos y cada uno de los ciudadanos, cámaras, trabajadores que nos han escrito. Lo vamos a hacer durante el mes de enero, vamos a atender a todos para que todos se sientan escuchados y nos parece que el 10 de febrero es una buena fecha para poder tratarlo. Patricia Bullrich. Mire, nosotros
Consideramos que lamentablemente ayer algunas cosas no se votaron, pero bueno, el único tema que nosotros tenemos ahí, que para nosotros es muy importante, porque es la base, el corazón de nuestro programa económico, es que no se violente el superávit fiscal. Uno puede tener aumentos para los docentes universitarios, uno puede tener el nomenclador para discapacidad. Ahora, esas leyes fueron como sobregiradas y entonces tenían una incidencia tan grande que nos generaban déficit fiscal. Y por eso es que nosotros tenemos que pensar, porque una columna vertebral de nuestro proyecto es tener superávit. En cada lugar de nuestro país, en cada esquina, en cada pueblo, estamos diciendo no a esta reforma laboral. Pero no por solo hecho de oponernos, sino porque creemos que es regresiva. Es un ataque directamente a la libertad que este gobierno tanto defiende. Compañeros, cierra una empresa por hora y más de 400 trabajadores todos los meses son despedidos. Contra esos nos oponemos, compañeros y compañeras. Jorge Sola, triunviro de la CGT. Este proyecto de reforma laboral tiene más de 50 años, compañero. En los 70 lo quisieron llevar adelante los milicos. Volvió recargado en los 90 y así terminó. Luego en el 2001 y ahora vienen con más fuerza. Vienen diciendo que están empoderados porque lo votaron. El voto popular, la voluntad popular no es sacarse derechos. No queremos menos derechos. Queremos más trabajo, más dignidad, más salarios y más derechos, compañeros. Acá el problema que tiene la Argentina es este modelo económico, que es un modelo económico que lo único que privilegia es la especulación financiera. Está formateado de tal manera que está pensado para un sector muy pequeño de la Argentina. Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT. Para nosotros hoy es un triunfo, la movilización, la expresión en la calle, masivamente, popularmente, a lo largo y a lo ancho del país, y no descartamos ninguna alternativa si tenemos que accionar y dar un paso más concreto si este gobierno sigue queriendo insistir con este proyecto de ley. Bueno, el resumen de la semana, bien ubicado por Mariano, voces bien precisas sobre muchos temas que se han tocado. Y todo comenzó, claro, con el cambio. Yo, no, Regina, pensé que era mucho tiempo más atrás. El cambio de lógica del tipo de cambio de las bandas, ¿no? El ajuste de las bandas. No, eso fue el año pasado. Bueno, y ahí estamos. Solamente para agregar, hay 2 o 3 elementos de este rato. Uno es que el gobierno ya decidió que no va a modificar el tratamiento del dictamen que llegó desde diputados en el Senado, capítulo 11 afuera. Sí, de hecho el Senado ya dio dictamen Así también, es. ¿no? Diputados lo hizo ayer, hoy hizo lo mismo el Senado, con esa particularidad. Queda abierto, dictamen abierto, van a seguir recibiendo, eso se dijo hoy también, van a seguir recibiendo propuestas de mejora, entre comillas, sí, del texto. La gran Bullrich sí, del Senado. Es medio raro, pero bueno, laboral. Así está presentado. Así lo explicaba Ezequiel Atauche, que es el presidente del bloque. Dale. Tenemos el dictamen, es exactamente el mismo, lo tenemos firmados con 11 firmas, así que vamos a avanzar urgente para que este presupuesto se sancione. ¿Y qué es lo que pudieron hablar con el gobierno? Porque el capítulo 11 es lo que está haciendo ruido, lo que pasó en la Cámara de Diputados es lo que trajo un poco de ruido aquí al Senado. ¿Ustedes ven la posibilidad de que ese capítulo se incorpore o directamente el Ejecutivo tome alguna decisión posterior a la sanción de la ley en el Senado? Mira, como se lo decía hace rato, el presupuesto es una ley que manda el Ejecutivo y los diputados han elegido aprobar un dictamen con algunas cuestiones que tienen déficit fiscal, pero tienen que estar muy tranquilos, ¿no? Nosotros vamos a atacar siempre esa parte, nosotros estamos comprometidos con el déficit cero, es parte primordial de nuestro camino económico, así que tenemos que estar tranquilos que eso no se va a mover. Bueno, Ezequiel Atauche, perdón, no el jefe de bloque, como presidente de la Comisión de Presupuesto, yo tengo la sensación, ayer lo hablábamos, Marian, en el programa, la debilidad, la flojera de palabra política, de discurso que tiene La Libertad Avanza en el Congreso, ¿no? Vos pensás que en diputados tiene a Venegas Lynch, tiene Almirón, a Lemoine,
¿Qué más tienen en diputados? A Bornoroni. Muy flojito. Santillán. Todo muy flojo. Sí. No. Atauche, presidente de presupuesto. Bullrich se desmarca por varios cuerpos, digamos, ¿no? Y no con todas sus limitaciones. Y no es Merkel, ¿no? No, para nada. Estaba por decir... Igual está bien la asociación que hizo, ¿no? Sí. Eligió a Merkel, no dijo, no sé. Simón de Beauvoir. Claro, sí. Voy a decirlo con todo el respeto que le tengo a quienes se dedican a otra cosa, porque su actividad es muy distinta. No sé qué vas a decir. Declaran cada vez más como jugadores de fútbol. Los legisladores de La Libertad Avanza en este momento, con otra responsabilidad de palabra política, ¿no? Lo escuchaba recién a Tauche, no, nosotros estamos tranquilos, vamos a déficit fiscal para nosotros, le vamos a darle pelea al déficit fiscal. Vamos a respaldar al técnico. Lo vamos a atacar al déficit fiscal, es lo que nos pide el presidente. La cancha estaba en malas condiciones, hicimos lo que pudimos. Sí. Tremendo. Es muy fuerte. A mí que la verdad que hablen bien, hablen mal, que sean mejores discursos, pero el discurso la verdad me la frega. Lo único que me importa es que la política, lo que hacen. La política es un desastre. Porque Kirchner no era un gran orador. Néstor, no, pero tenía un contenido en lo que decía que te demolía. Igual no está hablando únicamente de discurso, me parece, sino de capacidad política. Yo estoy hablando de eso. Bueno, pero creo que son los ineptos. No de un hilar literario de la palabra, porque Néstor por ahí, de hecho leía los... hacía llorar, Néstor te liquidaba. Leía los discursos, más allá, pero conceptualmente, no sé si encontraba mucho repertorio de vocabulario, pero conceptualmente te la mandaba a guardar. Acá falta todo. Pepe Mujica, un tipo que le costaba el verbo predicado, digamos, ¿no? Totalmente, absolutamente. Pero sin embargo, conceptualmente era un avión. Y hay voces en el Congreso muy interesantes para escuchar, pero bueno, otro tiempo. En la Unión por la Patria hay 20. En Unión por la Patria tenés. Sí, no solo en Unión por la Patria. Y senadores. Pichetto también. Sí, también en la izquierda hay buenos oradores. Vuelvo a insistir, no me tiren con nada, pero vuelvo a insistir, Mazot dentro de ese espacio y me parece que Mazot, es un Colorado, ¿no? gran orador. La prefiero igual a Lemoine que a Bullrich, ¿eh? Más que fuerte. Sí. Sí, prefiero una Lemoine que lo único que hace es decir pavadas y que no es peligrosa, que a Bullrich, que es realmente peligrosa. No tengo duda a la hora de elegir. Desde este lado lo estoy diciendo. ¿Por qué habría que elegir? Para ellos, es mejor claramente. Es una buena pregunta la de Pablo. ¿Por qué tenés que elegir? ¿Por qué habría que elegir? No, bueno, pero te pusiste en un lugar raro. No me quejo, quiero decir, de que haya diputados para mí con esas características. Esto es genial porque me dejaste una. ¿A quién elegí? Resti, a ver, ¿Lemoine o Bullrich? A Lemoine. Te quedás con Lemoine. Más simpático. Volaba la pregunta, tenía que preguntarle a Resti. Solo para cerrar este capítulo, escuchemos a Patricia Bullrich porque explicó las razones por las cuales sale a gritar tenemos dictamen, pero la verdad es que el objetivo del gobierno era el próximo viernes tener media sanción de la reforma laboral y eso es lo que se postergó. Hoy escuché lecturas de todo tipo sobre esto, me llaman la atención, viniendo de donde vienen algunas lecturas que dicen que el gobierno finalmente sale airoso. Yo estoy viendo otra cosa, pero bueno, está todo en disputa. Esto decía Patricia Bullrich. Es una ley que tiene 198 artículos. No todos los senadores llegaron a leerla. Hay que hacer un dictamen, hay que analizar cada cosa y no nos dio el tiempo, así que decidimos pasarla al 10 de febrero por acuerdo de todos. Me parece que es un sistema democrático y abierto para poder tratar bien una ley tan importante. ¿Es un fracaso para el gobierno posponerlo? ¿Cómo va a ser un fracaso? ¿Abrir la democracia y el diálogo le parece un fracaso? Extraordinario lo de Bullrich. Por eso digo, Bullrich dentro de todo, en lo que tienen, se destaca un poquito, se demarca. Bueno, ya lo saludamos a Carlos y nos metemos en esta charla, pero no quiero dejar de anticipar ¿qué otra cosa de política nacional en un rato? Bueno, en un rato vamos a referirnos a un tema que el gobierno abandonó hace rato, de hecho lo dijo públicamente, que son los programas o el programa Procrear. Decidió, y este es un tema del día de hoy, decidió subastar algunos de los Procrear residuales que quedaban. En lugar de completar las obras, decidió subastarlos para la actividad privada. Ese, entre otros temas, vamos a repasar. ¿De internacionales qué, Néstor? Vamos a irnos un rato a Bolivia, donde sabemos que hace poco cambió el gobierno, un gobierno de derecha, pero bastante más de derecha de lo que se suponía. Y ayer apareció un decreto de necesidad y de urgencia muy parecido al RIGI en la Argentina, porque incluye inversiones extranjeras y marca el tono radicalmente neoliberal que va a tener el gobierno de Rodrigo Paz, con alguna presencia argentina asesorándolo.
Mariano, de deportes. Bueno, la verdad no hay demasiado, pero bueno, podemos ofrecer estamos en pausa, Italia, España, Francia. Tenemos la Supercopa Argentina. Claro, mañana. Mañana a las 18 tenemos la Supercopa Argentina, pero bueno, tenemos para hablarlo. Juegan Estudiantes y Platense. Estudiantes Platense y hay también... Y el que gana juega con el campeón del año. Y por supuesto... el anual. ¿En serio? No, ¿en serio? El que gana juega con el campeón anual. Me estás jodiendo. ¿Estás jodiendo? Esa es nueva también. Sí, chicos, somos creativos. Claro. NFL. Y se podría dar, yo Otra quiero vez que Rosario mañana, Estudiantes. quiero que gane dar? Estudiantes mañana porque quiero ir al mano a mano. Che, podríamos, Desesperado. y tenemos mucha NFL, ¿no? Mucha Pablo? NFL. Pablo, estamos Sí, señor. semana 19. Se está definiendo están todo. definiendo los que van a los playoffs. Qué triste los fines de semana de quienes cuando se pone en pausa el fútbol, cuando no hay carrera de autos, no saben qué hacer. Y nosotros tenemos estamos todo. ahí, con los brazos abiertos los esperamos. Y los abrazamos y vemos Red Zone todo el domingo desde las 2 de la tarde en adelante. Pasamos bomba. Vamos a ir entregando por capítulos las reglas para que lo disfruten. Eso es servicio público. Sí, ¿o no? servicio público. Hay que ponerle un poco de onda y hay que liberarse del prejuicio. Así es. Bueno, 4:32 viene Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Carlos anda por ahí? Carlos anda por ahí, pero no te escucha. Ahora se escucha bien. ¿Cómo te va? Ahora Qué bueno que podemos tener este rato después de todo lo que pasó en el Congreso. Qué bueno que podamos tener este rato para pasar algunas cosas en limpio, Carlos. Porque hoy, la verdad que me sorprendí leyendo crónicas en los diarios y escuchando algunas reflexiones en medios audiovisuales. Me sorprendí con algunas lecturas que le dan al gobierno el favor de haber logrado el dictamen de la reforma laboral, la media sanción del presupuesto 2026. Entonces, primera pregunta, Carlos, es ¿cómo mensurás? Porque uno podría decir el gobierno ya está liquidado, está derrotado, gran victoria de la oposición, no podía decir eso, pero me parece que tampoco se dieron las cosas como el gobierno quería. ¿Qué pudiste madurar un poquito, incluso del último rato que estuvimos conversando hace algunas horas nomás? Nada, creo que es igual a lo que hablamos anoche, es decir, creo que lo que ha habido es eso que yo llamé punto de inflexión, y poco fin del triunfalismo sin contrapartida que el gobierno planteaba, porque yo alcancé a ver ustedes poniéndola a Patricia Burri, que se volvió democrática. ¿La escuchaste recién? Sí, y que de golpe decidió que es muy largo el proyecto y que hay mucha gente que no lo llegó ni siquiera a leer y entonces lo pasan para empezar a discutirlo en febrero. Es fenomenal. O sea, casi que dijo, ¿cómo nos vamos a llevar puesto a la democracia? Es decir, que cualquiera se puede contagiar y volver democrático con paciencia. Está bien. Ayer dijiste algo sobre el final, arrancaste diciendo punto de inflexión, pero después dijiste ya nada será igual. A partir de ahora ya nada será igual. Me gustaría que amplíes un poquito eso. Bueno, pero es lo mismo, claro. Desarrollemos la idea de ayer. Sí. Yo digo, a mediados de octubre, yo ayer decía 15 de octubre, para tomar una fecha de referencia, el gobierno y toda la ciudadanía y los medios y demás discutían la magnitud de la derrota que iba a tener el gobierno en las elecciones del 26 de octubre. Es decir, 10 días antes estás hablando 10 días antes de la elección. Así es. Cuando aparece el amigo Besen y aparece toda esta cosa y Trump y aparece esto de, dicho en el orden que lo dijeron, pero están muy mal, se están muriendo, los estamos salvando, si no los salvamos y pierden la elección, el lunes explota todo, el famoso lunes negro que anunciaban las consultoras, los mercados, los fondos de inversión y demás, que revierte
esa derrota importante que el gobierno se presumía iba a tener ese día, el domingo, y lo convierte en una ajustada victoria que luego, en el marco de su capacidad mediática, empezando por el mensaje del propio presidente de Estados Unidos, que dice: estaban perdiendo, los apoyé y arrasaron. Sí. Entonces convierte un resultado de 40-35 en arrasar. Y bueno, y se instaló como un clima de que, bueno, a partir de ahí el gobierno empezaba una nueva etapa, esta segunda mitad, con un alineamiento de los gobernadores, y repartió ATN a diestra y siniestra, a diestra más, sobre todo a diestra. Y repartió varios ATNs, y los diarios decían con toda naturalidad que esto era a cambio del apoyo de los diputados y diputadas de esos distritos a el proyecto de presupuesto. Una acción que en otro momento hubiera sido señalada con mucha más vergüenza, ¿no? Mucho más vergonzante. Claro, por eso iba a decir, y antes habían construido otro triunfo parlamentario fabricando una mayoría, una primera minoría, sobre la base de la apertura del libro de pases que se abrió el 27 de octubre. Sí. El 27 de octubre se abrió el libro de pases y comenzaron a traspasarse diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas a directamente la Libertad Avanza. Ya no que apoyaban las iniciativas de la Libertad Avanza, sino que le permitía constituirse en la primera minoría, con la última incluso del diputado de Entre Ríos, que negocia a la luz del día entre Santilli y Frigerio, y que el propio diputado dice, bueno, si no fuera que estaban empatados, me quedaba en el PRO, pero como hay que construir la nueva mayoría esa, me pasé. Es decir, una cosa fulera desde el punto de vista del sentido del respeto de la voluntad popular a hacer estas cosas ya así, abiertamente a la luz del día. Es decir, pero que retroalimentaban, Carlos, esa inercia o esa sensación de arrase, ¿no? ¿Pero por qué? Porque construyendo esa primera minoría tienen la posibilidad de construir mayorías en las comisiones. No es solamente para la cucarda deportiva que le ganamos y tenemos la primera minoría. Es una herramienta. Esa primera minoría, que además luego fue también administrada de manera con alguna cuota de arbitrariedad, porque yo vuelvo a repetir, si la Libertad Avanza tiene 1 o 2 diputados más que Unión por la Patria, como en una sola comisión que la de presupuesto tiene 2 diputados más. Claro. Es decir, se ve que el manejo de la tabla del DO no funciona bien. Un DONT muy creativo, digamos. Hay creatividad, claro. Sí. Bien. Ahí estás hablando de esa segunda etapa de claro, pero ese de segundo pronto, estado de fíjate ánimo. que el Frente de Izquierda, que tiene 4 diputados, se quedó sin representación en la Comisión de Presupuesto, y algunos bloques provinciales que tienen menos de 4 tienen representación en la Comisión de Presupuesto. Claro. Es decir, que la mano de Dios ha actuado generosamente y ha asignado de una manera muy favorable al oficialismo. Entonces, todo ese clima que se había creado es tabla rasa, como dice el presidente. Sí. Pero bueno, entre la impericia, bastante de impericia, creo yo, y querer imponer algunas cosas que ya tenían demasiada instalación popular, porque el tema del presupuesto universitario y el tema del presupuesto de discapacidad ya había sido aprobado, vetado y ratificado con 2/3. Bueno, ahí entonces me permito el primer matiz. Yo entiendo lo de la impericia,
pero también hay algo que tiene que ver con esta cuestión que vos mencionás, Carlos. No sé si es todo impericia, también es que hay... No dije... Que hay una, no dije, señor, no dije que dijiste escúcheme todo, pero bien. dijiste bastante, mucha impericia, dijiste. Que cierto grado de impericia, usé exactamente ese término. Bueno. Cierto grado de impericia. Mirá, escúchame, si Almirón lee el dictamen nuestro como el dictamen de ellos, no lo puedo caracterizar como menos. Mirá qué prudente que soy de decir cierto grado de impericia. Está bien. Eso lo entiendo, y después todo lo que ocurrió con el capítulo 11, el artículo 75. Y todo lo que ocurrió con el capítulo 11, Ritondo diciéndole, no lo pongan junto a lo de la ciudad de Buenos Aires, porque si se cae el capítulo 11, se cae esto también. Es decir, a eso me refiero cuando hablo de cierto grado de impericia. Yo lo que le agrego a eso es también lo que está pasando, que quizá todo ese clima de arrasar, de llevarse todo puesto, no estaba reflejando lo que pasa en la ciudadanía. Y subestimaron, claro, un poco, o mucho, que creo que lo dijo el diputado de Santa Cruz, cuando habló, dijo, yo no puedo, yo voté cuando se trató lo de discapacidad y el presupuesto universitario y ahora no puedo cambiar el voto. Es decir, él quería manifiestamente apoyar al gobierno, sí, pero en ese punto, no, por eso hablo, la impericia lo llevó a hacer un paquete que le generó que se le caiga ese capítulo. Y la impericia sigue dándose, porque vos fíjate cómo sigue eso, a ver, para que avancemos. Sí. Rápidamente va al Senado porque la idea era que querían tenerlo aprobado antes de fin de año. Pero no tienen manera de resolverlo porque si le agregan de vuelta al capítulo 11, tiene que volver a diputado, claro, para que diputado como Cámara de Origen sea la que tiene la última palabra, si tiene los votos para insistir o queda lo de senadores. Entonces ahí se le aparece una primera cuestión y aparece una segunda, que dijeron que el presidente iba a vetar, pero se les escapa un detalle. Si veta el presupuesto, no puede vetar, porque el capítulo 11 no está, no lo puede vetar. Sí, no, hablaron en un momento de vetar el presupuesto directamente, que ese presupuesto no les servía. Bueno, pero si vetan el presupuesto, estamos en el punto de partida de que empezamos 2026 sin presupuesto. Sí, y ahí dijiste algo ayer importante, creo que lo charlabas con Mariano, la importancia que le da el gobierno en este momento a la institucionalidad, ¿no? Yo creo que más que el gobierno, los amigos del gobierno. Bueno, para mostrarle al gobierno, para mostrarle a sus amigos, claro, digamos. Claro, el gobierno, claro, el Milei que inaugura su actividad de presidente de espalda al Congreso, se bancó la jura de 127 diputados festejando los propios y demás, haciendo todo tipo de gestos, quedó toda la sesión. Y dejó de pensar que era un nido de rata y la Cámara de Diputados se había convertido en un ámbito democrático y de participación ciudadana, sí, de representación ciudadana. Y el diálogo con los gobernadores que inicia Santilli, ni bien lo nombran ministro, forma parte de eso. Salió en los diarios antes que Estados Unidos le decía que tenía que ampliar las alianzas y que tenía que acordar con las provincias, y ahí aparece el discurso de el virrey designado, perdón, el embajador designado en Argentina, de Lamelas, que dice yo voy a tratar con las provincias y necesito tener relación con ellos, y después aparece el documento de la política exterior de Estados Unidos ratificando la doctrina Monroe en toda su intensidad, y entre otras cosas también planteando el tema de que ningún país extracontinental tenga presencia en la región, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso tuvo un tiro en el pie entre anteayer y ayer, o entre ayer y hoy, que se lo ya me pierdo, entre ayer y hoy.
que veremos cómo sigue, porque ahora, de hecho, lo del presupuesto ya quedó para febrero y hoy también la reforma laboral quedó para febrero. La reforma no, la reforma, a ver, la escena iba a ir a eso. La reforma laboral sí queda para febrero. Sí, queda para febrero, perdón. Pero el presupuesto, sí, el presupuesto lo van a tratar el viernes que viene. El 26. El 26, pero allí hay dos escenarios. Un escenario, el Senado le introduce modificaciones. Yo entiendo que Atauche ya dijo que no, que van a ir. Por eso digo, a eso iba. Sí. El oficialismo ya dijo que se va a aprobar como vino. Por lo tanto, o el presidente lo promulga como vino o lo veta, porque el Poder Ejecutivo no le puede agregar los temas que iban en el artículo 11. No tiene esa capacidad el Poder Ejecutivo, no lo puede hacer. Entonces, de hecho, le queda sancionada una vez más, por tercera vez, la ley de discapacidad y el presupuesto universitario. Y le queda vigente zona fría, y le queda vigente la actualización automática de la UH, y le quedan vigente todas las otras cosas que habían metido en ese capítulo, y le queda vigente que le queda colgado los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy ya estuvo reunido Santilli con Jorge Macri, seguramente buscando alguna vuelta, no sé cuál es, pero ya le están buscando la vuelta, porque Ritondo fue muy duro ayer cuando les dijo no cuenten con nosotros ni siquiera para el quórum. Claro. Y sin el PRO no tienen quórum para funcionar. Tampoco sé qué destino tendría el PRO si no es el de seguir acompañando, pero no importa, entiendo que lo que vos estás planteando, no sé, está bien. Lo que vos estás planteando, porque ese capítulo 11 tenía una enorme cantidad de iniciativas que iban más allá del presupuesto propiamente dicho, y que entre lo simbólico o eventualmente entre algunos recortes de fondo, el gobierno algo va a tener que hacer, es decir, le queda esa agenda pendiente. Y si te sigo bien, digamos, en lo que crees, vos decís... Igual te queda un tema más de fondo, déjamelo decir, que es que el presupuesto es un enorme dibujo, porque en el presupuesto están tomados, como ya dijimos, tipos de cambio, 1.300 pesos por dólar al 31 de diciembre de este año, y 1.426 al 31 de diciembre del año que viene, porque en el presupuesto no están tenidos en cuenta la rebaja de las retenciones, porque en el presupuesto no están tenidos en cuenta las eventuales rebajas que habría de ingresos si se aprueba la reforma laboral que el Poder Ejecutivo está mandando. Claro. Si es el mismo Poder Ejecutivo, no puede mandar por un lado una rebaja de impuestos y por otro un proyecto de presupuesto que no tiene en cuenta el impacto de esa rebaja de impuestos. Por lo tanto, en realidad, si bien el presupuesto siempre es presuponer, el nivel de presunción que incluye esta versión excede los límites de lo razonable. Y eso eventualmente son todas cosas, más las que decíamos antes, que el gobierno se va a encontrar en esta próxima etapa que se abre, y ahí es donde vos decís, el gobierno puede tener el presupuesto aprobado y puede ir a febrero a discutirla con un dictamen, la reforma laboral, pero tiene un escenario nuevo, tiene un escenario complejo, digamos, ¿no? Este es tu planteo. Bueno, el presupuesto aprobado que tendría si el Senado lo aprueba. Y con las alianzas en disputa también, ¿no? El Poder Ejecutivo no lo veta, es un presupuesto que no es el que quería el gobierno. Claro. Y que está lleno de inconsistencias que marcan los problemas que va a haber en la gestión del gobierno para administrar esos recursos. Uh-huh. Bueno, me parece una buena síntesis del momento, que ni exagera lo que le haya infligido la oposición al gobierno, no, ni tampoco al gobierno le da, lo mantiene en el mismo clima triunfal que iba al trote camino hacia el Arco de Triunfo, ¿no? Yo creo que nuestra tarea no es exagerar, sino tratar de ayudar a interpretar adecuadamente los momentos. Para eso no hace falta ni gritar, ni adjetivar, ni nada, sino tratar de ser lo más objetivo posible, que creo que
si logramos que se entienda la objetividad, alcanza. Bien. Déjame hacerte una pregunta personal. La verdad que el debate fue un debate de eso, ¿no? De esos que quedan en la historia. Tiene 2 o 3 momentos que van a quedar en la historia. Cuando Germán Martínez le dice al Mirón, che, pero estás elogiando nuestro dictamen, le dice al diputado de La Libertad Avanza. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo seguiste? Porque es el primer fuerte debate que te toca de afuera. No, lo seguí con interés. Los temas me interesan. No te voy a decir que lo vi todo, porque no es cierto, pero vi una buena parte. Y bueno, me ratificó lo que pienso en general y me hizo sentir muy bien escuchar a Germán, por ejemplo, y a otros diputados de nuestro espacio con la claridad que expresaron la defensa de nuestras posiciones y de nuestras visiones. Fueron muy sólidas en general. Te olvidás, si querés, de los momentos cuando Germán le dice: son unos chantas ustedes. Sí, son chantas. Sí. Son unos chantas, son verdaderamente unos chantas. Porque le cazan al vuelo la jugada de incorporar en el capítulo 11 los fondos para la Corte y para la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y para la Ciudad de Buenos Aires. No, porque Germán le explica, esos fondos para el Poder Judicial tienen el intento de trampa de que si la justicia declara inválido el capítulo, ¿qué juez va a votar en contra de fondos que son para el Poder Judicial? Entonces le dice, son unos chantas. Se habló bastante poco de eso, pero la verdad es que la escena es muy clara, es casi de un chantaje, de una extorsión. Claro, por eso te digo, es una chantada y un chantaje, las dos cosas. Casi que todos los jueces podrían decir, mire, me tengo que excusar de resolver sobre esto. Me tengo que excusar porque tengo intereses. Tengo intereses. Claro. No sé quién termina decidiendo. Pancho La Molina, hay que llamar a La Molina, William Boo, para que decidan, ¿no? Porque por eso digo, bueno, por eso vuelvo a que son muy flojos, ¿no? Ahí volvemos a lo de la pericia. La pericia, claro, porque yo te vuelvo a repetir, qué sé yo, recién hablábamos de Ritondo, yo vuelvo a decir, pero tengo diferencias políticas absolutas con Ritondo, pero Ritondo tiene experiencia, por eso les advierte, están metiendo la gamba, pero no es que los quiere joder, le dice, che, no hagan eso que están metiendo la pata. Sí. ¿Por qué? Porque tiene experiencia y dice, estaremos seguros que se va a votar positivamente el 11, que tienen metido adentro lo de las universidades, lo del Garrahan y lo de ¿cómo es? Discapacidad. Si esto se perdió por escándalo, todos se van a dar vuelta. ¿Será posible? Claro. Y entonces le dicen, no hagan eso, es un error meterlo ahí. No le dan bola. Ritondo está jugando el papel que jugó en el primer momento del gobierno Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que ordenaba la sesión. Le ordenaba la sesión al oficialismo. Ahora Pichetto está hinchado los huevos, ya no quiere saber más nada, ¿no? Claro, que le decía, bueno, y que decía, pido un cuarto intermedio, a ver, pido que se reúnan los presidentes de los bloques, bueno, van a meter la gamba, no se hace así. Claro. Bueno, lo que pasa es que creo que ahora la soberbia de la cantidad les hizo descuidar más aún el tema de la calidad. Les pareció que construyendo esa primera minoría, más los amigables que andaban cerca, el trámite, todo se convertía en eso, en un trámite. Uh-huh. Y de verdad no tienen en cuenta que incluso esos diputados y diputadas de las provincias, más allá de los acuerdos, después vuelven a la provincia. Y vos tenés incluso casos que yo he escuchado de diputados y diputadas que tienen algún familiar con discapacidad y tienen que votar en contra. ¿Cómo hace después? Se le arma unos líos bárbaros en su vida familiar, en su vida personal. Parece que les queda lejos. No votan en abstracto todo. Claro. Parece que queda lejos, pero no es solamente volver al pago, es volver a su núcleo íntimo y que te dejen de hablar en las reuniones familiares, ¿no? O que te hagan un scratch en tu núcleo más cercano. Sí, claro.
O tenés a tus hijos en la universidad y te están diciendo que el año que viene no va a haber, no se sabe si va a funcionar, si no hay presupuesto, que le están dando un presupuesto que es la mitad de lo que los rectores dijeron que necesitaban para poder funcionar, que nada del otro mundo, para poder funcionar, para que las facultades se abran. Carlos, lo último de este tema, a febrero la discusión de la reforma laboral, ¿qué clima tendría? Vos estabas diciendo, ¿no? Había un clima antes, hasta el 15 de octubre, un clima posterior a las elecciones que el gobierno sentía que se llevaba todo puesto y el microclima lo seguía. Ahora eso cambió, punto de inflexión, que no quiere decir otra cosa más que eso, que cambió. Claro. Febrero no sabemos, ¿no? O sea, pasan tantas cosas que ¿en qué condiciones se va a discutir la reforma? Cuando dijimos punto de inflexión, lo asemejamos a lo que le pasó a Macri con el tema de la reforma previsional. Claro. Que se aprobó, porque no es que perdió. Macri ganó la reforma previsional. El debate de la reforma previsional. Cierto, claro. De hecho la Corte, hace algunas semanas, la Corte tomó una decisión respecto de esa reforma. Por eso te estoy diciendo que cuando llego a punto de inflexión me estoy refiriendo a eso. Porque podría suceder que ganen en el Parlamento la reforma laboral. Lo que yo digo es que el clima de vamos por todo, ganamos, se acabó, ustedes no existen más, de ahora en adelante todo un trámite, cambió. La intensidad y profundidad del cambio, ¿en cuánto tiempo eso se notará más o menos? No, eso lo veremos, depende de infinidad de factores. Incluso hoy en día, con todos los líos que hay a nivel global, te diría que hay cosas del mundo que repercuten y que pueden el momento incidir. de Trump, estamos leyendo las noticias de la política estadounidense como si fueran propias, ¿no? Así es. Es muy llamativo. Y eso. entre paréntesis, dicho al respecto, ayer 2 senadoras demócratas presentaron un pedido de informes al secretario del Tesoro respecto de la operatoria del swap con Argentina. Y dice, no se sabe nada, no sabemos cuáles son las condiciones. Así que mirá qué interesante. En los dos lados del mostrador, del que dio el swap y el que tomó el swap, los parlamentarios y la ciudadanía no saben de qué se trata. Es una cosa resuelta entre una parte del gobierno de Estados Unidos y una parte del gobierno argentino, y se ha instrumentado y se ha utilizado y le sirvió para ganar la elección, etcétera, etcétera, pero los dueños del negocio, la ciudadanía de ambos países, no lo conocen. Y los administradores de esos países no brindan la información porque entienden que es reservada para ellos y que la ciudadanía no tiene por qué saberlo. Interesante esto, vamos a ver cómo llegamos al lunes y lo charlamos. Ahora Néstor nos va a contar además un republicano, un senador republicano que está criticando muy fuerte todas las operaciones sobre las lanchas ahí en el no Caribe. es el único, pero bueno, trascendió uno del propio partido de Trump. Pero habló fuerte, ¿no? Crimen de guerra, una cosa por el estilo. Pero quiero decir, Carlos, cuando apareció Bessent y cuando la suerte del gobierno argentino se ata o se ató en su momento al vínculo personal, más que de Estado a Estado, entre Bessent, Trump y Milei, Caputo y Milei, en aquel momento... ¿Viste que Bessent apareció pero ahora desapareció? Tiene menos protagonismo, sí. No sé si es porque no, está... pero de acá no habla más, de la Argentina dejó de hablar después de las elecciones y del festejo ese que hizo después. Y bueno, cuando juntó la guita que necesitaba. No, y estará mirando la escena también, ¿no? Por algo... No, yo creo que los cuestionamientos que le hicieron al interior de los Estados Unidos los llevan a guardar ese prudente silencio que está manteniendo, me parece a mí. Pero quiero decir, en aquel momento dijimos, se ata ese vínculo, digamos, o esa fortaleza momentánea que el gobierno tiene en función del respaldo del gobierno de Estados Unidos, hacia adelante y en términos institucionales es muy frágil. Porque en cuanto zozobre la situación de Trump en Estados Unidos, o el vínculo por alguna razón, o por algún otro elemento que no tenga que ver ni siquiera con este tema,
bueno, hay que ver, ¿no? Cómo los mercados leen. O ni y siquiera, cómo los financieros leen. cuando zozobre, sino en el rubro prioridades, Claro. baje unos escalones, porque hay que ver en qué lugar de esas prioridades, porque esto pasó en un momento también. Trump está en su primer año de gestión. Ujú. Y está, el otro día leía que tiene niveles de rechazo altísimos, más allá de la acumulación de resultados electorales negativos, en las encuestas de satisfacción tiene resultados bastante negativos, le está dando muy mal en las encuestas. Y aún en términos de los ingenieros del caos, es decir, en esa generación del caos y la zozobra permanente y la estridencia permanente, bueno, cada vez necesita romper más los límites, digamos, ¿no? Como para seguir sosteniendo o sentir que sigue sosteniendo ese control de la atención, lo cual también, bueno, a nosotros Si el caos le sirve para ganar elecciones, le sirve. Sí. Si el caos le sirve para que todas las elecciones que se van a ir dando a lo largo del 26 siga perdiendo, porque ahí se da que de pronto se renueva un senador, un diputado, senadores sobre todo, los diputados se renuevan todos juntos, pero los senadores creo que tienen fechas diferentes según los estados. Y los que se renuevan todos son también los gobernadores y los alcaldes y todo lo demás. Y si sigue acumulando resultados negativos, no sé cómo va a ser el orden de las prioridades o qué lugar va a tener el vínculo con la Argentina, ¿no? Bueno, Carlos, el lunes veremos cómo se macera, cómo se digiere todo esto que pasó en estas horas durante el fin de semana, momento de muchos análisis, y la seguimos. Abrazo grande. Chau, que les vaya bien. Buen Abrazo fin de a todos semana. y todas. Carlos Heller, 5 y 3. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa.
El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Puedo contar muchos juegos porque todos tenían como un trasfondo de lo que nos pasaba. Jugábamos me parece que jugábamos a ser como nuestros papás, a ser militantes. Y ser militante para nosotros era ser parte de una organización. Y bueno, y eso lo fuimos recreando en nuestros juegos. Juegos de armar documentos acerca de cómo debíamos comportarnos entre nosotros, ser buenos amigos, ser buenos hermanos, ser solidarios. Y bueno, y en los juegos también se expresaban esas cosas. Yo me acuerdo que, me parece que con vos, pero bueno, capaz que era otra niñita, organizábamos que cuando tuviéramos 10 años íbamos a inventar una super máquina que devolviera, era con vos, ¿no? Que devolviera la vida. Que vuelvan las ideas. Atravesar lo colectivo para mí es sentir que o somos felices todos o no es feliz nadie. O hay para todos o no hay para nadie. Digo, ese concepto, digamos, de justicia entre nosotros y de igualdad te lo da la experiencia de lo colectivo. Y bueno, y eso es la guardería. Son unos chantas. Son unos chantas. Son. Son unos chantas. Bueno, Germán, tranquilo, ¿qué tal?
¿Todo bien? ¿Dónde anda? Seguramente camino a la provincia de Santa Fe, o ya allí, para pasar el fin de semana con su familia. Germán Martínez estuve hablando. Sí, claro, sabía de quién hablaba. Ayer conversamos con él. 5 de la tarde, 10 minutos, 31 grados la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Calor en Buenos Aires. Ahora les chusmeo cómo va a estar el fin de semana, pero miren lo que tengo entre manos. Manos. Llega fin de año y Somos Radio M530 quiere celebrarlo con vos. Sorteamos un vino Finca Gabriel por oyente para que no falte en la mesa de nuestra querida comunidad. Luispa tiene el otro. Tenemos dos. Sí. Luispa más del blanco. Y hay un blanco. Luispa más del blanco. Para todos los gustos. Muy bien. Directo desde General Alvear, Mendoza, podés ganarte una botella de Malbec Merlot Syrah tempranillo, rosado dulce o blanco dulce. ¿Ese es blanco o blanco dulce? Es blanco dulce. Ah, blanco dulce. ¿Te gusta el blanco dulce? Prefiero el tinto, sí, pero sí. Da para sangría, ¿no? Correcto, la sangría. O para cocinar también. Sí. ¿No? También. Bien fresquito, seguramente. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Tienen que mandar un mensaje de WhatsApp al 11 3200 0530, 11 3200 0530 con el siguiente texto. Quiero brindar con la 530. Su nombre, últimos 3 números del DNI y ya están participando. Sobre el final diremos quién se lleva el tinto y el blanco, por otra parte. El blanco dulce. El blanco dulce. Yo creo, es una recomendación. Voy a pelear internamente por eso. Para mí tiene que ir un tinto y un blanco para un oyente, un tinto y un blanco para otra mesa. Para mí, tiene que ir ahí como acompañados, ¿no? Charlie Escalante me dice que sí, ya estamos juntando votos, a ver si lo podemos lograr. Bien. ¿Saben con quién quiero compartir este tinto si pudiera en este momento? Vos me decís, a ver, ¿con quién querés compartir este tinto? ¿Con quién querés compartir este tinto? ¿Con quién querés compartir este tinto? Les agradezco la pregunta, con el querido compañero de esta casa y otras aventuras, el señor Elio Pipo Rossi, que nos está escuchando en este momento cerca de la localidad de Guaminí. ¿Pipo? Sí, señor. Qué capo. Camino a la Patagonia, y nos está escuchando de manera perfecta y nítida la 530 por aire. Así que ahí Muy está bien. la 530. ¿Dónde queda con Guaminí exactamente? Perdón mi ignorancia. Y yo creo que provincia de Buenos Aires, acabamos de mirar, ¿cómo yo creo? Acabamos de mirar. Le quitó todo misterio, toda magia. Oeste de la provincia de Buenos Aires. Sí, no teníamos ni la más puta idea y fuimos a mirar dónde estaba. Es una de las entradas a la Patagonia, porque está yendo hacia la Patagonia. Podés entrar por Madrid, pero creo que primero, después se va para Madrid. Porque debe estar yendo a las grutas Tiene segunda residencia en las Puerto grutas, Madryn. ¿En las grutas? No es en las grutas, es en Puerto Pirámide. Ah, sí, tenés razón. En Puerto Pirámide, que es dentro de Qué Puerto. lindo, Puerto Pirámide. Pasás el Doradillo, Puerto Pirámide, ¿Y Pipo labura acá? ¿No sabía? Sí, en un stream. Ah, mirá vos. En un canal de stream. En el stream AZZ, en el programa Se Viene, que está terminando temporada, donde nos conocimos. Y trabaja, por supuesto, aquí en la 530, con Siempre Soy, con el querido Daniel Tonietti. No sabía que Pipo estaba con Dani. Sí, efectivamente. Y se dan unas discusiones futboleras, los dos muy futboleros. Muy fuerte. Dani es un intenso y Pipo, ni te cuento. Y además Pipo conoce las entrañas de la bestia. Pipo conoce las entrañas de la bestia, entonces en toda charla te hace un cambio de frente que te deja, ¿no? Cuando vos creías que sabías, Elio Pipo Rossi te dice, no, pará un poquito. Son boleta. Bueno, ahí está. Y además te digo otra cosa. Vos sabés que yo no conocía esa parte de la historia de Elio Pipo Rossi, pero jugó al fútbol, hizo inferiores. Muy buen jugador. Y cuando vos lo ves moverse, el andar, uno que tiene ojo para el fútbol, es chueco, te das cuenta que debe haber andado bien, Pipo, debe haber andado bien. Así que bueno, este vinito de Finca Gabriel, yo hoy, esta tarde, lo compartiría con el querido Elio Pipo Rossi, camino a su Patagonia querida. 5:15, y ahí estamos, dale, con mucho más. Sí, si mal no recuerdo, Hamilton. Muy bien, Cristina Fernández de Kirchner, buen recuerdo, es Sí. Mariano Hamilton. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Buenas tardes. Aquí llegamos para el segmento deportivo. Se lo vamos a dedicar a Rossi. ¿También? También, sí. Todo ¿Sos un copión? Le dedicamos todo a Rossi. Muy bien. Bueno, Pipo, que estás en Guaminí, que es provincia de Buenos Aires. En la próxima temporada, porque creo que nos cruzamos vacaciones, descanso,
vacaciones, un derecho adquirido, después les cuento. No, pero ojo que en la reforma laboral no, claro. acaba, Esperamos Sí. a no va más febrero. eso. Después Sí, ya bueno, no. vamos a ver, en estas últimas vacaciones en este régimen, vamos a invitarlo a Pipo para que venga a charlar cuando esté con Mariano y hacemos una buena mesa. Las 2 horas, olvídate. 2 horas. A las 18 mañana juegan Platense y Estudiantes, juegan el trofeo de campeones. Sí, señor. Porque como faltaba una copa, tenemos una nueva. El trofeo de campeones que vos dijiste en primicia exclusiva para... No es primicia, ya se sabe. No, es una primicia exclusiva. Acá no lo sabía ninguno. No, nosotros. de hecho sigo desconfiando. No puedo creer que se primicia es en el momento que vos la decís y nadie conoce en el ámbito que vos estás, nadie lo conoce, es una primicia. Es la definición. Claro, la definición de primicia. Bueno, Central esperas, el campeón del año espera al ganador ¿Pero de... ¿Estás seguro vos lo que decís? ¿Estás seguro, Pablo? Sí, porque está la posibilidad concreta ¿Y de volver cómo a se encontrarnos llama con ese Estudiantes. torneo? La recontra mega ultra supercopa. Ya sé. Copa algo. Chiquitapia. Intercampeones. ¿Cómo? ¿Copa Chiquitapia? Molestes al Chiquitapia que está lidiando con otros asuntos. Bueno, Costas está casi firmando por su contrato con Racing. La novedad que parece que es por 3 años. 3 años. Todo el mandato de Milito. Esto siempre se puede romper en cualquier momento. ¿Por qué pones cara? No, porque los contratos... Creo que Insúa también le había firmado por 2 años y medio y duró 4 meses. ¿Pero por qué pones cara? Porque te parece... Me parece raro un contrato por 3 años en el fútbol argentino. No me parece creo que ni Gallardo firma un contrato por 3 años. Renovaba cada año. Por eso. Pero es un respaldo, ¿no? De eso se trata. Sí, es un respaldo hasta que, insisto, pierde 4 partidos seguidos y le pegan un boleo en el culo, digamos, pero es así. Esto es más o menos. Te quiero decir algo, esto para vos y para mí. Bajemos el cono del silencio. Chau. Mañana tenemos 2 partidos de NFL. Espera, ¿y no vas a preguntar quién queremos que gane? Ahora volvemos, pero lo que pasa bueno. es que era más importante esto. Bueno. Juegan los Washington Commanders contra los Chicago Bears a las 19. Sí. Y después tenés, y los Philadelphia Eagles. Y después tenés los Chicago Bears contra los Green Bay Packers. Yo no entendí nada. 22. De corrido. 22-20. No, me hiciste la noche, Mariano. Me hice la noche. Sí, la armé. Ustedes sí que se cagan de risa. ¿Se entendió? Es que tenemos muchas cosas que hacer. Sí. Bueno, Supercopa, ¿quién quieren que gane? Yo te voy a... ¿Quién quiero o quién creo? No, ya empiezan las preguntas. Empieza la pregunta. Dejate por sí no, porque vamos a hacer tipo PRODE, es quien creo. ¿Quién crees que gana? La pregunta Estudiantes. es esa. Estudiantes. ¿Quién crees que gana? Yo quiero que gane Platense. ¿Quién crees que gana? Te vuelvo a preguntar. Estudiantes. Bien. Pablo, ¿quién crees que gana? Estudiante de La Plata. Y además deseo que gane Estudiante de La Plata. Por eso, yo creo que va a ganar Estudiantes. Sí. Ahora, ¿quién querés Platense. que gane? ¿Quién querés Platense. que gane? ¿Quién querés Estudiantes que gane? de La Plata. Yo quiero que gane Estudiantes también. Bueno, estamos por las 2-2. mismas razones que yo. A ver, ¿cuáles son tus razones? Yo quiero encontrarlo, que otra vez Central y Estudiantes se encuentren. Está en compadrito. Claramente no es la misma. Y a ver, y que hagan. Espero en la esquina. Y a ver el pasillo. No sabemos si va a ocurrir eso, además. Y a ver el pasillo. Sí. La verdad me importa un pito. 181 jugadores vuelven a sus equipos. Es raro esto, ¿no? Qué Jugadores dato. que están a préstamo. ¿Qué dato? Vuelven a sus equipos. 181. Me lo ocupé de contar recién. ¿Local o uno por uno. extranjero? 181 equipos prestaron jugadores y vuelven. retornan a sus equipos. O sea, en algunos equipos se van y en otros volverán. No, ¿Se estoy diciendo, Tienen que los volver, que vuelven, tienen que volver. solo los que Solo vuelven, los que no los que van. Sí. Solo los que vuelven. Después hay que ver si se después quedan. se pueden ir otra vez, Claro. digamos. Sí, está bien. Pero me llamó la atención porque empecé a mirar si había alguna novedad importante en Mercado de los pases. pases y veía, vuelven. Y voy a contarlo, los conté. Bueno, River está con Fausto Vera, ¿no? Por eso River tiene como 14 que vuelven. No, Fausto Vera es compra, adquisición. es compra. Préstamo. River tiene como 14 que vuelven. San Lorenzo tiene como 18. San Lorenzo 18. Boca 20. No sé. Tienen un montón de jugadores que regresan, pero un montón. Que eso, San Lorenzo puede armar medio equipo con los que vienen. Además, los que vuelven son buenos. Mal no le viene. Vuelve Perrito Barrio, vuelve Bruera, vuelven un montón que son bastante buenos en general. El tema es si lo puede retener porque hay que pagarle el sueldo, ¿no? No, bueno, pero están bajo contrato. Sí. Claro. Hay oyentes que tienen ¿quién maldad. va? Tienen Otro maldad. más, otro se va a quejar. Es mi amigo, para un poquito. Es mi amigo Pablito Delfino. Pregúntale a Mariano si sabe el nombre del presidente de San Lorenzo.
Bueno, el presidente sigue siendo Moretti, lamentablemente. No, ahora no hay acefalía ahora. No, todavía no, creo sí. O ayer se Sí, hay acefalía y ahora, me aburrieron. Ah, ¿cómo negás ese tema? No, me aburrieron, me pudrieron, me cansaron. Tengo todos los días, César Francis me manda WhatsApp, me manda cosas de San Lorenzo. Ahora me tiene podrido. Sanso no lo aguanto más, prefiero evitar. Me manda WhatsApp, es buenísimo. Me manda todo el tiempo. Manda WhatsApp. Todo el tiempo me manda informaciones por WhatsApp de lo que él escribe en X, qué sé yo. Pero ya estoy podrido. La verdad, San Lorenzo no me interpela. Me interpela solamente la parte futbolística. Epa. Está bien. Pero te voy a decir una cosa. En este momento de noticia es San Lorenzo. Pero yo soy hincha de San Lorenzo por el fútbol, no soy hincha de No, San por la Lorenzo. parte de periodista, pero no importa. Pero ¿quién es periodista? ¿A quién le importa? No, bueno, el amor al club también, Mariano, es parte de... ¿Cómo no? Mucho las pelotas, no los aguanto más. Bueno, hay muchos partidos de Francia, de Italia, de España, de Nueva Zelanda, de Ecuador, de Colombia. Te voy a tirar te voy a matar al aire. ¿Cuándo juega ¿cuándo juega el repechaje Italia? No tengo la más remota idea. Ahí sí hay un poquito de morbo, ¿no? Pero supongo que debe ser cerca de febrero, marzo. Claro, no creo que sea febrero, marzo, porque te acordás que el partido de Argentina-España estaba supeditado a ese tipo de decisiones, ¿viste? Ya hay fecha para eso, ¿no? Ya hay fecha. 15 de marzo creo. Yo le voy a pedir un favor. Paremos de tirarme penales. Paremos de fusilar a Mariano. No, basta. No le lo pregunté, hay fecha. No me acuerdo si cuando es era el periodista deportivo sabía algunas cosas, pero ya no. 27 de marzo. Ah, 27. Bueno, pero 27 de marzo. ¿Cómo te emboqué? 27 de marzo. En Qatar. En Qatar. En Lusail. Hasta eso te digo, mira. Eso no lo sabía. En Lusail. ¿Querés hacerme otra pregunta más? No. Qué molesto, ¿eh? Ustedes están... ¿Quién gana, Argentina o España? En esa final, Argentina. Pero claramente Argentina, ¿por qué? No, ¿Tenés dudas? ¿Vos quién decís que gana? Argentina. Es un resultado abierto, no sé. ¿Vos quién decís que gana? Por sí o por no. Por sí o por no. Te voy a decir Argentina, pero es un partido chivo, ¿no? Bueno, ¿quién crees que gana? ¿Quién crees que gana? Vamos ahí. ¿Quién crees que gana? No, abierto, no sé. ¿Se entendió? Parece restivo. ¿Quién crees que gana? Luis Paz, ¿quién crees que gana? Argentina. Argentina. Yo creo que gana Argentina. ¿Quién quiero que gane? Bueno, Argentina. obviamente Argentina. Argentina. El único que no se juega sos vos, loco, mientras Bueno, mirás el Argentina. teléfono. Estoy buscándote a ver cuándo juega Italia. Ya lo voy a tener. Ahora se hace el periodista. Bueno, se acabó el segmento deportivo, así que ya está, me hinché la bola, no quiero hablar más. Muy interesante. Italia frente a Irlanda del Norte. Encima, ya lo tengo. ¿Contra Irlanda del Norte? Sí, tengo la hora pero no tengo el día. Ah, sí, No. está el día. Jueves 26 de marzo. Bueno, dije Un día antes de Argentina-España. ¿Viste que te dije que era por esa fecha? ¿A qué hora? Vos lo dijiste, Mariano. Adiviná si nos toca hacer que vuelvan o no. Pero no tengo duda. 15:45. Lo pensé con el de Argentina-España. Seguro nos toca, seguro. Y van a tener que venir ese día. En fin. Complicado. ¿Cómo van a tener? Según si caigo el lunes, yo me lo veo en mi casa. Jueves. Estoy acá. Estás acá. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Yo lo Mariano. veo en mi casa. Sí, vale. 5 de la tarde, 25. Mucho más que vuelvan todavía. Dale. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor. Bueno, te decía y les decía que vamos a hablar de Bolivia, porque ayer hubo un anuncio muy importante de Rodrigo Paz. Recordemos que Rodrigo Paz ganó hace un par de meses, asumió hace 45 días el gobierno de Bolivia. En el balotaje derrotó a Jorge Quiroga. Eran dos opciones de derecha después de lo que fue toda la crisis del MAS. Después de 20 años de gobiernos de izquierda, competían en el balotaje dos candidatos de derecha. Siempre se decía que Tuto Quiroga era mucho más radical en su neoliberalismo, su alineamiento con Estados Unidos, y que en todo caso la opción de Rodrigo Paz era un poquito más moderada, más de centro de derecha, pero parece que el hombre está muy, muy corrido y alineado con esta moda casi de ultraderecha que hay en todo el mundo y particularmente en América Latina, ¿no? A ver, ¿por qué digo esto? Apenas asumió, se liberó a un par de dirigentes bolivianos que habían participado activamente del golpe contra Evo Morales. También es una decisión del sistema judicial, pero marca un clima de época. Yanine Áñez, que había sido una presidenta dictatorial tras el golpe. Camacho de Santa Cruz, que fue su fogonero. Los dos fueron liberados.
y en cambio fue inmediatamente llevado a prisión el presidente que fue jefe de Estado de Bolivia hasta hace un mes y medio, me refiero a Luis Arce, por una vieja causa de manejo de fondos de un fondo indígena que supuestamente había motivado ciertos actos de corrupción e irregularidad. Lo metieron en cana apenas terminó el mandato. Y Evo Morales se salva porque está recluido en el Chapare, protegido, pero tiene causas penales. Es un gobierno muy revanchista y muy de venganza sobre lo que ha sido el MAS. Pero por otro lado, ayer sacó una medida tremendamente fuerte en términos económicos que tiene que ver con dos cuestiones. Primero, elimina los subsidios al combustible. Recordemos que Bolivia es un gran productor de gas, más allá que tiene una crisis importante en ese sector, y que durante todos los años, 2 décadas de acumulación económica de Bolivia, que salvo el periodo final muy crítico, fue lo mejor que tuvo Bolivia en su historia, en términos de distribución del ingreso, de crecimiento del PBI, de acumulación de reservas, de expansión de derechos y demás, el petróleo y el combustible estaba subsidiado para el pueblo boliviano, y acaba de dar un gasolinazo tremendo que está provocando ya el enojo de muchos sectores sindicales. Gasolinazo es aumento de... Un aumento, le quita los subsidios al combustible, entonces el combustible se va a disparar de una manera bestial, ya hay colas en todas las estaciones de servicio y demás. Tan fuerte fue que el propio vicepresidente Lara, que yo comenté acá, que ya tiene una relación pésima con el presidente Paz, hace un mes y medio que son dupla de gobierno y no se hablan, no parece que forman parte de dos gobiernos distintos. Lara, el vicepresidente, salió a repudiar esa medida diciendo que él no está de acuerdo y está convocando a la resistencia a ese aumento, ¿no? Lo que hizo Paz fue también dar un aumento en el salario mínimo como para compensar la carestía de vida que va a implicar esto seguramente, pero es mucho menor al aumento que se supone que va a tener el combustible una vez que el Estado le quite el subsidio. Y lo otro que lanzó, que es lo más tremendo en términos económicos, es un decreto de emergencia económica, una especie de decreto de necesidad y urgencia, diríamos en la Argentina, que tiene varios puntos. Uno de ellos es la quita de subsidio al combustible, pero otro es un esquema muy similar al RIGI en la Argentina, es decir, un esquema de favorecer las inversiones extranjeras con mucha ventaja para el capital extranjero. Los fundamentos de esto que se llama medidas de emergencia económica para Bolivia, se habla de toda la, cito textual, ¿no?, corrupción en los últimos 20 años, Estado tranca, ponen entre comillas, en el sentido de que el Estado trabó el desarrollo de Bolivia en 20 años. Un delirio, porque si Bolivia creció alguna vez en su vida fue en la estabilidad que gobernó Evo Morales y ninguna otra época. Una serie de culpas y de responsabilidades que le asigna al MAS, a negocios de corrupción, etcétera, etcétera, y puntualmente sobre el tema de inversiones extranjeras, un esquema de protección muy fuerte para el capital extranjero, reclama seguridad jurídica, proporcionalidad y razonabilidad regulatorio, marca los sectores a donde se quiere apuntar: minería, hidrocarburos, generación eléctrica, agro, infraestructura logística y agroindustria. Una medida de fast track, es decir, de aprobación rápida de las inversiones extranjeras, sin mucha historia, y una ventanilla única, así se llama, que va a manejar la Cancillería. Es muy parecido al RIGI en la Argentina, con tema impositivo también. Que no es casualidad, ¿no? No es casualidad, y quiero cerrar con eso. ¿Por qué no es casualidad? Porque entre otras personas que están asesorando a Rodrigo Paz está Fernando Cerimedo. El mismo que asesoró a Bolsonaro, el mismo que asesoró a Milei, el mismo que ha manejado campañas políticas con fake news, con un trabajo muy fino en el informático, en las redes, en captación, en información falsa, etcétera, etcétera, es el que está asesorando a Paz, y esto ha provocado una crisis, insisto, con el propio vicepresidente, que ya se le despegó. Así que bueno, lo que se pensaba que iba a ser un gobierno más o menos de centro derecha, de transición, se ha convertido en un gobierno de la derecha dura, como la que vamos a tener también en Chile dentro de poco tiempo y donde también existen en varios países de la región. Gracias, Néstor. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas.
en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. .32. Enseguida charlamos con Carlos Raimundi, ya nos está esperando, le agradecemos. Vamos a hablar siempre la mirada de Carlos con su experiencia como dirigente, además hasta hace muy poco embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, a ver qué está viendo, cómo está viendo la escena, despegarnos un poquito de la coyuntura, aunque seguramente algunos de esos elementos los vamos a incorporar. Pero antes quiero que Luispa nos cuente qué es lo que está pasando con la ley de glaciares, que dicho por los propios referentes de esta de la pelea contra la flexibilización o desregularización para todo lo que tiene que ver con la explotación de los glaciares que no tienen repuesto eventualmente, cuentan una y otra vez que no tienen lugar donde ir a hablar sobre esto. Así es, sí, muy poco espacio para, es para prestar atención, contraargumentar, ¿no? Digamos, ¿no? A ver, ¿en qué punto estamos? También tuvo menos trascendencia que el presupuesto y la reforma laboral, la discusión, pero obtuvo dictamen en el Senado, en el plenario de comisiones de Minería, Energía y Combustibles, junto con Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se llevó adelante el plenario de estas comisiones, se aprobó por amplia mayoría, luego de escuchar además a los distintos referentes de cada una de las posiciones. Es un conflicto que tiene como protagonistas, bueno, al gobierno en primer lugar, a las provincias mineras, a las comunidades de esas provincias mineras, separando lo que es gobierno de las provincias y pueblo de la provincia, donde por supuesto hay discusión, no todos opinan lo mismo y demás, y después a los especialistas, digamos, a los científicos y los ambientalistas que vienen concientizando sobre el tema desde hace rato. ¿De qué se trata? Bueno, esto ya lo venimos charlando en el programa, pero la idea es revisar el texto de la ley, una ley aprobada en el año 2010, como para modificar la zona periglaciar, para determinar si en esas zonas o si esas zonas tienen funciones hídricas reales, porque acá lo que está en juego, además del glaciar en sí mismo, es el agua, la contaminación del agua, si tienen funciones hídricas reales, es decir, alimentan cuencas o afluentes de ríos, como para, en ese caso, poder iniciar allí desarrollos mineros, ¿no? Además, en caso de que se apruebe la ley... Básicamente, como decís, este pedazo de glaciar, y mucho no alimenta, mucho sentido no tiene. No influye tanto, no contamina tanto. Entrémosle. Bueno, de eso se trata. ¿Quién va a definir todo eso? ¿No? Bueno, si se aprueba la ley, son las provincias. El recurso natural, esto va a ser definición de la provincia, determinar si esta zona del glaciar contamina el agua o no, va a ser cada una de las provincias. Y formaron parte de los expositores dos gobernadores, Jaldo de San Juan y Jalil. Jaldo Tucumán. Jaldo de Tucumán, y Jalil de Catamarca. Expusieron allí, bueno, los dos a favor. Y en el caso de Jalil, además,
destacó algo que cuestionan todos los especialistas, pero destacó que genera muchísimo trabajo. Habló de 5.000 empleos entre actividades relacionadas y 3.000 empleos más directos, lo cual son cifras que ninguno de los especialistas en minería son grandes sostienen. cifras. Además, bueno, pero dentro de lo que es, digamos, son números de todas maneras a contemplar para un desarrollo si fueran ciertos. Menciono esto y hasta acá llego, nos está esperando Carlos Raimundi, pero déjame decir que en todo este tiempo, en la provincia de Mendoza continúan las protestas, todavía hay 2 detenidos por las últimas protestas, que además todas ellas fueron acompañadas de represión. Que tenían que ver con la habilitación por la legislatura de una mina de cobre. Así es, una mina de cobre que uno de los proyectos fue aprobado y los otros todavía están en tratamiento. Y el próximo 23 de diciembre, en muy poquitos días, dentro de 4 días, también se está preparando una gran movilización en la provincia de Mendoza en contra del avance de los proyectos mineros y la contaminación de los glaciares. Gracias, Luis Paz. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Saludamos ahora sí a Carlos Raimundi, dirigente político, fue embajador ante la Organización de Estados Americanos. Bueno, y una mirada política que siempre nos gusta escuchar. Hola Carlos, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Pablo y equipo? Un gusto muy grande, como siempre. Gracias, Carlos, por este rato. Si tuvieras que contar a alguien que no tiene mucha idea de lo que está pasando en la Argentina en estas últimas horas, en estas semanas, ¿por dónde arrancarías? Recién, solamente para darte una referencia, charlamos con Carlos Heller hace un rato, y Carlos hace hincapié, dice, lo que pasó en las últimas horas, punto de inflexión. Sobre todo porque se quebró ese clima del gobierno postelectoral que parecía como que todo el sistema le respondía a que se podía llevar todo puesto, que podía lograr cualquier objetivo. Y dice, Carlos, pasó algo en estas horas, punto de inflexión, las cosas van a ser algo distintas. Él decía, no porque el gobierno haya tenido una derrota muy fuerte, no porque la oposición pueda cantar victoria, nada de eso, pero que como que entramos en otro momento. ¿Vos qué pensás? Bueno, honestamente me encantaría pensar lo mismo. Me encantaría ser tan optimista. Yo me inclino más que es un proceso acumulativo y que todavía el punto de inflexión no llegó, que hay que seguir construyéndolo. Está en disputa la cuestión, pero el enemigo está muy fuerte, ¿no? Cuando me refiero al enemigo, me refiero a ese sentido común que tenemos que enfrentar. Porque, claro, Carlos te dijo esto ahora, pero yo el miércoles, que estuve como todos los miércoles en la marcha, cuando volvía caminando, iba para otro lado, encuentro 2 señoras, clase media, hasta casi te diría media baja, media de barrio, ¿no? Conversando en la puerta de una verdulería, y una le decía, ¿cuántos policías que hay? Como diciendo, hay demasiada policía. Y la otra le responde, sí, bueno, pero todos esos no son jubilados, esos van a hacer lío, pero están pagados, no son jubilados. Entonces, yo creo que en la profundidad, el aula, por ejemplo, me da un cable a tierra, porque cuando uno tiene oportunidad de estar en contacto con los estudiantes de distinto signo, porque es distinto enseñar Derecho en la Facultad Liberal de La Plata, clase media, hijos de abogados platenses y de personas del interior de la provincia que tienen dinero para mantener a sus hijos estudiando fuera, pero después de ahí me voy a la Universidad de Lanús en turno nocturno, y tengo mamás que van a clase con los chicos en el cochecito. Claro. Y salen del laburo, ¿no? Entonces ahí uno ve que hay muchísimas personas de a pie que uno pensó que representaba, que toda la vida pensó que las representaba, pensó que podía interpretar ese sentido común. Y a veces uno se da cuenta que no, que los militantes
no representamos exactamente el sentido común de una gran cantidad de gente que nosotros creíamos que sí lo hacíamos, ¿no? En eso, mirá, hago mi autocrítica personal. Ahí es donde decís el enemigo está muy fuerte. Sí, ahí. Es que yo creo que es fundamental eso. Porque si el sentido común acompaña, el gobierno tiene margen. Si el sentido común se quiebra y empieza a ir para otro lado, que sería eso el punto de inflexión, las cosas ahí sí podrían comenzar a cambiar. Ni siquiera te digo de esa manera cambia. De esa manera se suma un ingrediente más para que cambie. Pero te decía, nosotros antes del 26 de octubre, como veníamos con el clima del 7 de septiembre, el clima triunfal en la provincia de Buenos Aires, y que al tema de las coimas de Carina se le sumó el despert y la caída, la descomposición de la macroeconomía, estábamos convencidos que el lunes 27 había una crisis. Pero el problema, ¿sabes cuál es, Pablo? Que la gente común, la gente que por ahí se había podido construir un bañito en la pieza de servicio y el lunes ese tenía que ir a comprar los azulejos, no quería que el comerciante le dijera no te puedo vender porque no tengo precio. Entonces, para un militante, la crisis de un sistema económico es una cosa, pero para una persona común, la crisis del sistema económico es otra y no quiere. Y a veces se pronuncia en defensa propia. Entonces, quiero decir, ¿cuántas cosas hay que uno cree que interpreta de manera similar a la gente común que uno aspira a representar y a veces no la termina de interpretar? Así que yo creo que tenemos muy interesante, Carlos, eso, porque a algo tan conversado y tan analizado como la crisis de representación, vos le agregás la crisis de interpretación, que no es exactamente lo mismo. Y lo que pasa es que yo creo que por eso tenemos que trabajar mucho en la escucha. Inclusive yo crearía mecanismos de institucionalización de la escucha en la oposición. ¿Cómo sería eso? Otro día, ¿Cómo sería eso? Ahí lo vi. Bueno, espérate, ahora te lo digo, porque ahí lo vi en una imagen anterior, lo vi a Néstor. Sí. Y el miércoles, creo que fue el miércoles, estuve en la presentación del libro que hizo con Gustavo Eng y con Fortunato Malimbachi y con la hija de Pampín, de Editorial Corregidor, y fue espléndida esa presentación. Y en un momento, creo que fue Gustavo... Como corrieron sobres, ¿no, Néstor? Corrieron sobres. Mentira, Carlos viene por su genuina amistad y compañerismo. Recordemos el libro y por China, la muralla. Por el interés en China. Que la Carlos muralla sigue, contra la pobreza, ¿no? China, muralla contra la pobreza, y bueno, y Carlos sigue mucho también los temas globales y sobre todo cómo nos impacta a nosotros, ¿no? Claro, pero no es la primera vez que me toca escucharlo a Gustavo, que coescribió el libro con Néstor, y una de las primeras cosas que dijo Gustavo es: no hubo una fórmula en China para erradicar la pobreza, sino que los distintos nodos del gobierno, es decir, del Estado, una economía que planifica, que controla los mercados, etc., iba tratando de determinar, de detectar cuáles eran las causas, cuál era el clima, cuáles eran las alternativas que la propia población planteaba. Quiere decir que vos fijate, un gobierno que está calificado por la prensa occidental de una autocracia, ¿cómo profundiza la democracia? ¿Cómo genera una política de Estado a partir de lo que sucede en el fondo de la sociedad? A eso me refería yo cuando te decía cómo hacemos para ir institucionalizando la escucha, es decir, como hizo el Frente Amplio para recuperar el gobierno, salir a recorrer el país y hablar con la gente, o como es la experiencia de las comunas en Venezuela, es decir, cómo se disputa el sentido común en la profundidad de la sociedad. Vos fijate, y termino con esto, Pablo, vos fijate que en las márgenes del mar de Venezuela, del mar territorial, está el portaaviones más poderoso militar del mundo. Y sin embargo no han podido. Y nosotros tuvimos una crisis de la moneda, Trump te dice, te doy un rescate financiero que nunca llegó, y eso modificó el sentido del voto.
¿Te das cuenta cómo está arraigado el sentido del patriotismo, de la soberanía, de la dignidad nacional en un clima y en otro clima? Bueno, a eso me refería, que es lo que tenemos que recuperar. Yo creo que cuando vea que hay un horizonte, de que estamos recuperando ese camino, ahí sí me animaría a decir, está cambiando la etapa. Pero entonces hay un problema de diagnóstico, el diagnóstico está, y lo que está costando es encontrar nuevas dinámicas de la política, nuevas dinámicas de la comunicación política, de la construcción. ¿En qué momento estamos de eso? ¿Eso se resuelve cuando se definen las discusiones internas, se cristaliza una conducción que no quede? ¿En qué momento? ¿Cómo sucede eso? Mira, yo tampoco tengo tanto contacto con los centros de decisión. Es decir, yo no me reúno con la mesa de la CGT, no me reúno con la mesa del PJ frecuentemente. Así que no te podría contestar exactamente eso en los núcleos más determinantes del poder. Ojalá se estuvieran conversando estas cosas, ojalá. Entonces, yo creo que cuando existen problemas de este tipo, y cuando existen problemas sistemáticos, sistémicos, ¿no? Como la ley de glaciares, como la reforma laboral, el sentido del presupuesto. Yo no sé si esos son los temas que dominan estos centros de decisión o si son disputas internas, porque a este diagnóstico hay que agregarle una crisis de la organización del movimiento nacional popular, eso no cabe duda. Es decir, yo creo que hay, por un lado, un hartazgo de muchas bases militantes, pero eso porque lo palpo todos los días. Eso sí te lo puedo decir con absoluta certeza, porque es lo que todos los días... ¿Hartazgo de qué? Y de núcleos cerrados de poder, de decisiones sin consultas, de que la dirigencia esté en una sintonía y el barrio esté en otra, y las necesidades del barrio estén en otra, que te den ayuda social de un ministerio, de una secretaría, si perteneces al grupo político de la secretaría y si no. Hartazgo de todo eso, por un lado. Segundo, la derrota. La derrota es amiga de que supuren cosas que en la victoria no se ven. Eso te pasa en un equipo de fútbol. Vos tenés un equipo de fútbol que vos lo ves que no juega tan bien, pero que gana, y entonces vos posponés la corrección de algunos errores porque ganaste. Bueno, ahora el problema es cuando empiezas a perder. Ahí si no vas a fondo con esas cosas, se continúa y se profundiza la crisis. Y por último, una crisis del proyecto nacional. Es decir, cuando vos tenés que legisladores y gobernadores votados por el sello de un mismo partido, unos votan a favor de un modelo de nación y los otros votan de una manera totalmente diferente, como estábamos diciendo recién de Jalil y de Jaldo. Podés sumar Misiones, porque Rovira, la base de Rovira en Misiones es peronista, ¿no? Bueno, entonces ahí tenés una crisis de lo que es la estructura central de la construcción política electoral del movimiento, que es el Partido Justicialista. Entonces, y eso después te lleva a que esa misma crisis se traslade a otras fuerzas políticas, a otras fuerzas sociales. Así que yo creo que estamos en un momento donde estamos detectando estas cosas y que el año 2026, que no es electoral, tiene que ser el año de la reconstrucción y de la reorganización. Pero siempre y cuando realmente acertemos en el diagnóstico, ¿no? De ver cuáles son las prioridades que tenemos que tratar. Carlos, déjame preguntarte finalmente, ¿cómo lo ves al gobierno? Más allá de, entiendo que cuando vos decís el enemigo está fuerte, estás hablando, tomo tus palabras, de ese sentido común que todavía no se logra interpretar de la manera adecuada, pero te pregunto específicamente por la herramienta, el aparato gobierno, ¿cómo lo estás viendo? Mira, yo no tengo una palabra, porque no sé si hay una palabra que lo sintetice. El gobierno es improvisado, es un mamarracho, es con personas de mala fe, es con personas que tienen trastornos de personalidad muy fuerte, con personas muy ignorantes en los temas que tocan. No lo estoy diciendo en sentido peyorativo o elitista, estoy diciendo
gente que maneja áreas que no conoce, legisladores que no tienen idea de qué es lo que están legislando, todo eso. Pero el problema, por eso insisto en una cosa, Pablo, el problema no es el gobierno, porque el problema, si el gobierno está hecho de personas rotas, el problema es que hay una sociedad que está rota y que por eso se identifica con eso. Nosotros ya sabemos lo que es el gobierno, nosotros ya sabemos lo que es Trump, nosotros sabemos lo que es el enemigo, lo que es el poder financiero, ya lo sabemos. No nos tenemos que sorprender de eso. Nosotros tenemos que trabajar de por qué eso tiene hoy una aceptación lo suficientemente mayoritaria como para poderse sostener. O por lo menos gente que no lo acepta pero que es neutral o que es indiferente. Entonces yo trabajaría mucho más en la base social que en el gobierno. Cuando vos trabajás sobre la base social, el gobierno empieza por inercia, digamos, por gravedad, digamos, termina perdiendo fortaleza, ¿no? Claro. Ahora sí, nunca hay que decir la última, ¿no, Mariano? Siempre me pasa lo mismo. Nunca. No, quiero preguntarte, por tu experiencia, quizá cruzar alguna idea con Néstor, pero por tu experiencia en la OEA, el momento del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que parece poder llevarse, de la misma manera que hacia adentro de sus propios países, llevarse todo puesto a llegar a una situación en la que habla con mucha liviandad en medios de comunicación sobre si invade o no invade Venezuela. Y sí, bueno, esa es otra muestra de cómo se está naturalizando el sinsentido, ¿no? Cómo estamos como convirtiendo en algo cotidiano el sinsentido, cada vez traspasando más límites éticos, lógicos, pero yo creo que son signos de debilidad, ¿eh? Yo creo que así como trato de tener, no sé si es una malformación, una deformación intelectual que tengo, de tratar de tener una mirada sistémica, ¿no? Es decir, yo creo que cuando hay un modelo, una cantidad de paradigmas que han sido los que sostuvieron al capitalismo, al imperialismo financiero en la cúspide del poder mundial durante estas décadas, que se están deteriorando, se deterioran hacia afuera, es decir, aparecen competidores hacia afuera, fuertes, como China, por ejemplo, pero también se descomponen hacia adentro. Yo creo que Trump ha encontrado ese método histriónico, ese método de amenazar, de jugar al límite, pero hasta ahora no los ha traspuesto los límites. Y en parte no los ha traspuesto porque tiene actores que lo tratan de reencauzar afuera, que sería, o sea, nosotros no creamos que Trump por un lado saca un comunicado diciendo que va a reapropiarse el petróleo de Venezuela, pero por otro lado lo están llamando de China, de Rusia, lo está llamando Lula, están tratando de reubicarlo en un lugar un poco más equilibrado, ¿no? Claro. Así que yo creo que bueno, esperemos, yo abrigo una leve esperanza de que no llegue al acto la amenaza verbal, retórica de Trump, ¿no? Carlos, como siempre, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, gracias a ustedes, chicos. Carlos Raimundi. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ICBC. El futuro nos inspira. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las dos últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre,
Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Estamos cerrando el programa, 5 de la tarde, 58 minutos. ¿Saben quién brinda hoy? ¿Quién brinda? Jorge de Agronomía. Qué grande, Jorge. Últimos 3 del documento 237. Gran abrazo, Jorge. Seguramente la producción ya se puso en contacto con vos o lo hará para coordinar que pases a buscar los vinos que te ganaste, blanco, dulce y tinto. Muy bien, se cruza la feria de agronomía, sí. Hermoso lugar, se compran unas aceitunitas. Lindo lugar. Y disfruta de los vinos. Lindo lugar. Bueno, Mariano, pasala muy bien. Bueno, voy a pasar muy bien viendo fútbol americano. Muy bien. Néstor, querido, podés ir con Mariano si querés. No me interesa ese deporte. No te interesa, muy bien. Luis Paz, hasta que lo aprendas. Si hay una cervecita, sí. Cuando lo aprendas, cuando lo aprendes, y ahí ya te da curiosidad. Yo creo que hay una derrota de la batalla cultural y un alineamiento con el trumpismo muy grande. Trump. Déjame ver si entendí. Que nos guste el fútbol americano quiere decir que votaríamos a Trump y estamos por su empresa imperialista. Muy bien. Lo voy a repensar ahora que lo... Anotalo. Luis Paz, pasala muy bien. Me voy a ver béisbol cubano yo. Muy bien. No sé, tampoco te gusta el béisbol. Tampoco te gusta el béisbol. Bueno, gracias Charles Calante, Vicente Castro en la operación de video, Alejandro Almú en la producción, Fabián Waldman desde Exteriores, Mariano Randazzo edita. Gran abrazo para Nicola Cava. A Charles Calante no lo nombré todavía. ¿Cuántos programas nos quedan?
Un montón. No, ya te digo, nos quedan 7 programas. Antes Si de no fin me de año, equivoco. dicen ustedes. Sí. No, por supuesto. Temporada 2025 estás hablando. Temporada 25. Temporada 2025. ¿Vieron que...? ¿Sabes lo que puede pasar en 7 programas? No, pero además vieron que Año Nuevo es Año Nuevo es una entelequia, ¿no? Pues siempre es Año Nuevo, nunca llegás, nunca lo puedes alcanzar. Te estás poniendo muy profundo cuando nos falta un minuto de programa. ¿Pero verdad no? ¿Y entonces? No, de nada eso. ¿Cómo nunca lo puedes saber? ¿Cómo Empieza que hace año? a Una partir vez de por hoy año. es 2026. Cuando llegás al 2026, tenés que Año Nuevo es Y otro. bueno, o Para sea, mí, 2027. hasta mayo estás en el Año Nuevo. Después de mayo ya Mayo, año 6 de nuevo. mayo. Mayo, Hasta año mayo. nuevo. Ahí te acomodás al año. Es como mañana. No. Nunca llegás a mañana, porque cuando llegas a mañana, Hay que cerrar, hay que cerrar, hay que mañana es cerrar. otra En cosa. febrero Sí, se hay te que viene el cerrar. mundo encima. Es muy de vuelta. profundo esto. No, pero no es profundo, es una pelotudez. la verdad. Voy a salvar. Como el horizonte. Claro. Vamos a cerrar el programa y yo voy a salvar a Carlos, el operador de la próxima emisión del próximo turno, que es hincha del otro equipo de Rosario. Lo voy a salvar de mi hijo. dupla técnica nueva. Sí, Orsi, ¿cómo es? Lo de Platense. Gómez. Ah, sí, Orsi Orsi Gómez. Sí. A mí me encanta Bueno, que pasen estas Newell's cosas. campeón. Listo, ya está. Ya está. Chao. Que la pasen bien.